¿Cómo nace una startup? Con ideas en una libreta, reflexiones de madrugada, cafés que se quedan fríos y con las mismas dosis de ilusión que de incertidumbre. Pero lo importante no es el cómo, sino el por qué. Nacen con ganas de cambiar algo. Esta semana se celebra el South Summit, el evento de emprendimiento más importante del sur de Europa. Un escaparate donde se presentan cientos de proyectos que sueñan con convertirse en el próximo unicornio. Sí, unicornio. Una empresa emergente que sin haber cotizado en bolsa alcance una valoración de $1.000 millones. Esa es la historia de Wapf, la startup nacida en 2025 que es finalista del evento y que como Extrabits está en su primer año de vida. Porque sí, hoy también celebramos nuestro aniversario como una startup más. Extrabits arrancó hace 12 meses con un objetivo: hacer comprensible y cercana la economía, la tecnología, la política, los negocios, hacer más útil la información, lo mismo que puedes encontrar en businessinsider.es a diario, pero en formato de audio. Un pequeño proyecto que ya es una cita semanal para miles de oyentes. ¿Cómo funciona el ecosistema emprendedor y cómo ha evolucionado en los últimos años? ¿Qué necesita una startup para sobrevivir a su primer año? ¿Qué hemos aprendido nosotros mismos en Extrabits construyendo un podcast desde cero? Hoy celebramos un año de Extrabits mirando hacia el futuro. Analizaremos el emprendimiento y las startups, cómo nos han cambiado estos 12 meses y los desafíos que vienen junto a Wapf y las periodistas que más veces se han sentado frente a este micrófono. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extrabits de Business Insider España. Extrabits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. Más de 4.500 startups de todo el mundo se presentaron este año al South Summit, el evento de emprendimiento de referencia en el sur de Europa. Solo 100 han sido seleccionadas como finalistas, lo que convierte a esta cita en uno de los hubs de innovación más relevantes del mundo. El 83% de las candidaturas han sido internacionales. Estados Unidos, Reino Unido y Portugal están entre los países con mayor representación, y las seleccionadas además destacan por su madurez. La mitad ya está generando ventas o tracción y un 32% se encuentra en fase de crecimiento según datos de la organización. Hoy nos acompaña una de sus finalistas, Wapf, un proyecto que combina inteligencia artificial, biometría y tecnología blockchain para facilitar el cumplimiento normativo de empresas de todos los tamaños. Ahora nos lo van a contar. Empezamos este episodio especial con quien representa el espíritu de arranque, de riesgo y de oportunidad. José Ospina, CEO de Wapf. Bienvenido a Extrabits, José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Wapf acaba de nacer prácticamente y ha sido seleccionada como finalista del South Summit 2025, así que para los que nos escuchan, para nuestros oyentes, ¿cómo definirías vuestra startup y cuál es el problema que venís a resolver? Primero, el problema que resolvemos es el problema de ciberseguridad, tanto seguridad física como la ciberseguridad digital o seguridad informática. Y es un gran problema actualmente debido a lo que está pasando a nivel mundial y a que no solamente nosotros, las personas y los negocios, tenemos acceso a la inteligencia artificial o a nuevas tecnologías como computación cuántica o otras tecnologías, sino que también los ciberdelincuentes. Debemos de proteger nuestras compañías, organizaciones, startups o negocios además, porque existen unas regulaciones. Y esas regulaciones nos dan una guía para cumplir paso a paso unos controles que nos ayudarán a tener más segura y a cumplir con ciertos requerimientos que se deben de hacer dependiendo del país en el que estemos. No solamente dentro de la Unión Europea, sino también en otros continentes, y dentro de la Unión Europea, en cada uno de sus países también existen diferentes. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos una plataforma, la llamamos Plug and Play. Plug, tú conectas, y Play, la plataforma empieza a ayudarte, ¿sí? Es una plataforma intuitiva, fácil de usar, funciona como un modelo de suscripción mensual, como si fuera Netflix, por ejemplo. Tú pagas una licencia mensual y tienes acceso. Conectas todos tus activos, conectas a todas tus tecnologías y también conectas a todo tu equipo de trabajo. Y protegemos a la organización 360 grados, no solamente el equipo de tecnología, sino toda la organización y todos tus activos, lo que le permite tanto a los ejecutivos como a las personas que lideran la organización o la startup tener control y manejar la seguridad en tiempo real. La vuestra es una empresa joven que ya se ha colado en la final del mayor evento de emprendimiento del sur de Europa. ¿Qué habéis aprendido de este primer año y cuáles han sido los principales obstáculos? Durante el primer año, pues empezar a hacer todo el tema de incorporación. Somos una startup basada en España, con sedes en Madrid, Barcelona y Valencia. Estamos en diferentes programas en estas comunidades
En Madrid estamos con Telefónica y Guaira y con unos programas del ayuntamiento. En Barcelona estamos con Barcelona Activa y otros programas y apoyados por Axio. Y en Valencia estamos en Startup Valencia y muy pronto también en Lanzadera. Y ahorita estamos empezando a abrir también un pequeño grupo, un equipo de trabajo en Bilbao. Estamos desde España para el mundo. Actualmente estamos empezando a expandirnos también a Canadá, Francia y Reino Unido, con unas pequeñas entradas, por así decirlo, pero equipos más de 20. Los retos han sido más que todo vender y escalar el producto, porque Claro. la tecnología que tenemos es muy buena. Hemos ganado diferentes premios, awards y demás dentro de diferentes organizaciones, no solamente de acá de España, sino también de Reino Unido, Canadá y otros. Hemos podido lograr alcanzar esto gracias al apoyo de las aceleradoras y las incubadoras que nos han ayudado, el apoyo del gobierno, entidades como el ISEX, programas de ICES como Desafía, Raising Up in Spain, España Latin Scale Lab y otros programas en colaboración con Endeavor, el BID y otras entidades. Hemos sacado el mejor provecho y hemos aprovechado cada oportunidad que nos han dado para poder lograr esto. En este momento nuestro gran reto es las ventas. Estamos levantando capital, tenemos una ronda abierta de 2 millones de euros. Ya llevamos un porcentaje que hemos ya organizado y pactado, pero estamos en ese proceso. En este momento el reto ha sido crear un equipo, somos solo 5 personas, estamos full time, las otras 5 que están, seríamos 10, son de ventas, pero nos ayudan como autónomos y nos ayudan a hacer todo el tema de ventas como SDR y demás. Pero nuestro reto actual es ventas porque necesitamos escalar, no depender solo de la inversión y además porque necesitamos darle a nuestros inversionistas la confianza de que nuestro proyecto está creciendo y para eso debemos de vender, no solo depender de la inversión. Y una inversión porque queremos expandirnos rápidamente a toda la Unión Europea, empezando por Alemania, Bruselas, Múnich, London, Canadá y otros países. Pues mira, aprovechando que me has hablado sobre que estáis en España, ¿cómo está siendo emprender en España en 2025? ¿Crees que el ecosistema actual es amigable para las startups que quieren escalar? Súper amigable y hay demasiadas oportunidades y más porque España está en la Unión Europea. No solamente España como tal, como país, como nación, te da un montón de oportunidades con las diferentes comunidades porque no solamente es Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, también está Málaga, Andalucía y otras comunidades que están empezando a hacer demasiados proyectos en pro de la innovación y en el pro del emprendimiento. Nosotros estamos en ciberseguridad y, por ejemplo, León, allá están uno de los más, de las startups más potentes en ciberseguridad, se hace uno de los eventos más importantes. Y pues nosotros, estando en el área de ciberseguridad, hemos recibido mucho apoyo de entidades como INCIBER, Instituto Nacional de Ciberseguridad España, entidades como ENISA y otras organizaciones. Tú tienes que tener las ganas y la actitud de sacar tu proyecto adelante. Ya tú tienes que elegir en dónde quieres establecer tu startup, tu negocio, en dónde quieres estar. No tienes que quedarte solo en una comunidad, puedes expandirte. De hecho, para eso es que creas tu negocio, para que crezca globalmente. Desde el día uno piensa que va a ser global. Si es una startup que quieres escalar, que quieres levantar capital, desde el día uno tienes que pensar que va a ser global. Por otra parte, pues todos los beneficios de la Unión Europea. Horizon Europe, European Innovation Council Accelerator, los programas que están ahorita de defensa y ciberseguridad en defensa, como por ejemplo los programas de la OTAN como Diana y muchas oportunidades, la verdad. Yo digo que actualmente los emprendedores tienen muchas y demasiadas oportunidades para escalar sus negocios y no hay pretextos para emprender. Eso sí, tienes que tener la convicción de que esto no es fácil y que tú tienes que estar comprometido con lo que quieres hacer, porque van a haber obstáculos, van a haber errores, van a haber cosas que van a pasar, pero tienes que levantarte y seguir adelante, porque de eso se trata el emprendimiento. Lo vas a lograr, pero para lograrlo tienes que pasar por un camino, por así decirlo. Esfuerzo y dedicación, al fin y al cabo. Pues mira, aprovechando que me has comentado, estamos hablando precisamente que estáis ahora en el South Summit, que es un gran evento, pero entiendo que también habéis participado en más, me contabas que habéis ganado diferentes premios. ¿Qué aportan este tipo de eventos para las startups y por qué son importantes? Primero que todo, conexiones. Debes de conectarte con el ecosistema, debes de mostrar lo que estás construyendo, así sea un MVP o una idea. Te van a ayudar con feedback, te van a ayudar a ser mejor. Tal vez te digan no, pero esos no te van a ayudar a entender por qué y vas a tomar ese feedback y vas a ser mejor cada día, ¿sí? Segundo, la parte de expansión. Vas a conectar con personas a nivel internacional. No solamente es un evento local, es un evento al que vienen inversionistas de todo el mundo, que vienen compradores, personas que pueden ser tus partners, que pueden ayudarte a escalar tu negocio en diferentes localidades, países y demás. Y también la oportunidad de entrar a diferentes programas, como aceleradoras y demás. Y pues a lo último, al fin y al cabo, lo que estás buscando es que tu negocio crezca. Entonces tienes que enfocarte en las ventas. Tienes que hacer visible, hacer demos, hablar con las personas, interactuar con los demás, mostrar que estás construyendo. Y ya pues demás van a haber charlas,
vas a conectar con personas del ecosistema, vas a aprender de muchas cosas, pero en teoría eso sería lo que te ayudaría. Y es de vital importancia porque no puedes quedarte en tu casa programando, en mi caso, una aplicación y ya. Claro. Tienes que salir, hablar con las personas, conectar para que puedan saber qué estás haciendo, porque si no, pues, ¿cómo te van a ayudar? Me lo has respondido ya más o menos, pero te quería preguntar porque estoy convencido de que más de uno de nuestros oyentes ha pensado en lanzarse alguna vez a la piscina, pero se encuentra con el muro de la financiación a la hora de empezar con sus ideas. ¿Cómo se financia una startup? Y en vuestro caso, me lo has comentado antes, pero por terminar de rematarlo, ¿estáis en búsqueda activa de inversión? ¿Pensáis seguir creciendo de forma orgánica? Sí, en este momento estamos levantando 2 millones de euros a una valoración de 25 millones de euros post-money y ya tenemos planeado en nuestro plan financiero para 5 años. En 2 años planeamos levantar nuestra serie A o en menos por una valoración de 1 billón para ser uno de los unicornios de ciberseguridad y levantaríamos 100 millones de euros. Todo esto lo pudimos planificar y aprender gracias a los programas en los que estamos, con Telefónica, Guaira, el programa de Startup Valencia, Incibe, Barcelona Activa y otros programas. Es importante que antes de emprender o si ya están emprendiendo tengan en cuenta lo siguiente, ustedes van a estar solos y muchas veces las entidades con las que van a estar no les van a dar dinero simplemente por entrar a los programas o les van a ayudar financieramente. Ustedes tienen que pensar que si están en un trabajo, sigan con su trabajo, desarrollen su proyecto side a un lado, ¿sí? Cuando ya tengan un MVP y puedan testearlo y puedan por lo menos tener un early adopter o una persona, una compañía que esté utilizando tu servicio, vas a empezar a escalar y a empezar a hacer ventas y a empezar. Tienes que pensar desde el día 1 en ventas. La financiación no se da, en muchos casos sí, pero en otros no, y solamente tienes un producto desarrollado. Tienes que mostrarle a tus inversionistas o a estas entidades públicas, porque no solamente está la inversión, financiación por VCs o por Venture Capital o por Angels Investors y demás, o por capital privado, sino que también están los grants. Y muchas veces para aplicar a estos grants debes de tener una entidad registrada, por ejemplo, Neotech, debes de tener mínimo 6 meses de constitución. En tu capital social debes de tener 20.000 euros. Y ese tipo de cosas que debes de aprender. Pero muy importante, antes de de contratar, de montar un equipo, de hacer cosas, enfóquense en ustedes. Así les toque duro, 24/7 trabajar, enfóquense en crear un MVP, un producto que se pueda testear y tener unos usuarios, porque necesitan unas métricas. No se vayan a la loca a dejar tu trabajo y empezar a hacer cosas, porque de pronto no va a ir bien la cosa. Pero ese sería como mi consejo como tal. Y ya luego empiezas a buscar. Primero vas a buscar a personas, angels investors, luego vas a buscar entidades corporativas, CVCs, Corporate Venture Capital como Guaira, o Ventures Capital como por ejemplo K-Pound o otros, o enfocarse en angels investors como por ejemplo Aevan, donde vas a encontrar una red de inversionistas ángeles y te van a apoyar. Pero lo más importante que tienes que tener en cuenta cuando haces tu proyecto es que no tiene que depender de la financiación privada o pública. Tú tienes que enfocarte en vender, tienes que enfocarte en escalar, porque tú no vas a depender siempre de la financiación. De hecho, te vas a financiar, vas a tener casi que una deuda y vas a tener que vender para poder cumplir con las metas de esos objetivos que les propones a tus inversionistas. Eso es como el consejo que yo les daría inicialmente. Y apliquen a una aceleradora, a una incubadora, porque no lo sabemos todo. Ellos van a estar para ayudarnos, tanto los programas de los ayuntamientos como los programas de los visitos. Eso no se puede hacer solo. Libreta en mano y apuntando estoy. Seguramente muchos de nuestros oyentes también, porque precisamente en Extrabits hoy es un día muy especial porque cumplimos nuestro primer año del podcast, casi también como si fuéramos una startup y hemos aprendido también mucho por el camino. Y te quería preguntar a ti, José, en vuestro caso, ¿qué ha cambiado en vuestra forma de pensar o en vuestro producto que no esperabais al comenzar? Bueno, el primero superando el bache de la muerte después del año. Ya pasamos una banderita. En temas de lo que hemos cambiado, hemos aprendido a estructurarnos mejor, a que no necesitamos un gran equipo. Eso de que tienes que contratar y tener a uno de ventas, a una persona de tal cosa, sí lo necesitas para crecer, pero para cuando empieces tu producto tienes que enfocarte en hacerlo tú, porque estás haciendo algo que no sabes si va a funcionar. Si lo haces tú y controlas entre un equipo pequeño, no digo yo soy solo founder, pero hay personas que tienen co-founders y tienen equipos espectacular. Segundo, tienen que saber que van a pivotear. Pivotear es que estoy en un proceso ahora, por ejemplo, estoy haciendo un software de seguridad y hago ataques a los servidores, ¿cierto? O ataques a los sistemas. Sí. Pero en 2 meses veo que eso no está escalando muy bien. Creo una plataforma donde hago lo mismo de los ataques, pero ya no lo hago manualmente y como consultoría, sino que lo hago automatizado. Las personas ponen la URL del servidor o la IP o demás y automáticamente un proceso de automatización con IA lo ataca.
tienes que saber que tienes que estar constantemente evolucionando y creando nuevas features o nuevas características o nuevas funcionalidades para tu aplicación, porque necesitas retener los usuarios y necesitas atraer, tener tracción con las personas. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues implementando nuevas tecnologías como computación cuántica, inteligencia artificial, blockchain, implementando nuevos procesos, obteniendo certificaciones, participando en diferentes actividades. Entonces, dentro del camino vas a ir aprendiendo muchísimas cosas. Hemos cambiado mucho la forma en la que trabajamos, la estructura, la forma en la que vendemos. Nos creamos un super funnel de ventas que tiene un montón de métricas. Hay que medir las cosas, porque si tú mides las cosas, vas a tener analítica, vas a tener datos que luego te van a poder ayudar a tomar mejores decisiones. Y es algo que al principio, nadie te lo enseña. Tienes que ir aprendiéndolo en el camino, literal. De pronto en los programas te lo explicarán, pero en la vida real es otra cosa. Entonces, nada, es algo que se va aprendiendo en el camino y siempre dispuestos al cambio y a no rendirse, persistir, resistir y nunca desistir. Porque esto es algo que va pasando constantemente. Efectivamente, es una maratón, más que una carrera de 100 metros, ¿verdad? Así es. Oye, siempre terminamos los episodios de Extra Bits pidiendo a todas las voces que pasan por aquí un consejo. Tú nos has dado ya un montón de ellos, así que te voy a preguntar, ¿qué consejo te habrías dado a ti mismo que te hubiese sido realmente de utilidad antes de empezar? Crea el MVP lo más rápido posible y enfócate en las ventas. El equipo más importante dentro de tu negocio son las ventas. Te los vuelvo y lo repito, no tienen que depender de la financiación. La financiación es un medio para crecer rápido y lograr objetivos. Pero tú tienes que enfocarte desde el día 1 en vender. Es un negocio, al fin y al cabo, lo que necesitamos es generar dinero. Y para generar dinero tenemos que tener clientes y tenemos que tener aliados. Lo principal en tu negocio es vender. Desde el día 1 ténganlo súper seguro y ténganlo presente. Lo primero que tienen que crecer el equipo, los formatos, los procesos que deben de mejorar primero son las ventas. Luego de que tienen ventas, customer service. Ofrecer el mejor servicio, sí, el mejor. Tienen que retener y tratar a sus clientes como si fueran príncipes, princesas, reyes, lo mejor que tienen que cuidarlos muchísimo, ¿sí? Y ya en adelante crecer y levantar capital y todo lo que quieran. Pues José, ha sido un absoluto placer. Yo me llevo la libreta llena de apuntes y es un privilegio escucharte y poder narrar tu experiencia de primera mano y con todos estos consejos que nos acabas de dar. Seguiremos de cerca a WAPF y te deseamos toda la suerte del mundo con el proyecto. Perfecto, muchas gracias y muchos éxitos en todo lo que viene. Gracias a ti, chao. WAPF no es la única que celebra algo esta semana, ya me habéis escuchado adelantándolo hace unos minutos. Extra Bits cumple su primer año de vida, 52 semanas hablando de economía, tecnología, geopolítica, vivienda, moda y todo lo que te afecta aunque no te des cuenta. Y si algo hemos aprendido es que ser pequeño no significa necesariamente pensar en pequeño. Que con una buena historia, una buena pregunta y la voz adecuada, todavía tenemos mucho que aprender. Hoy abrimos esa conversación de nuevo con las voces que han hecho crecer este podcast y que han convertido la actualidad en algo más cercano y sobre todo sencillo. Empiezo con la ronda de saludos. Camila Barca, editora de finanzas personales en Business Insider España, bienvenida de nuevo. Gracias, Rafa. Ya sabes que llevo una Masto siempre que puedo. Inma Benedito, editora de Macroeconomía y Vivienda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? Encantada aquí de estar con vosotros. Y Marta Godoy, redactora de moda. Esta es mi frase favorita, redactora de moda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. Voy a empezar con vosotras con la misma forma que seguramente empiece cada semana, cada vez que venís a Extra Bits. ¿Qué se os pasó por la cabeza la primera vez que escuchasteis eso de, oye, ¿te animas a venir a Extra Bits? ¿Te animas a, en este caso, a hablar con Rafa? Voy a empezar con Inma, que si no sé si lo sabes, eres la que más veces ha venido por el podcast. Creo que iban 8 en total. ¿En serio? Ay, ostras, pues no las había contado, pero me hace mucha ilusión. Sí, sí. Pues yo creo que la primera vez, por un lado pensé que qué miedo, pero por otro me hacía mucha ilusión. O sea, esta idea y la iniciativa en sí de pues, poder hablar de un tema concreto que en teoría controlas y bueno, pues la dinámica esta de conversación me pareció pues una idea muy ilusionante, la verdad. Y para vosotras, Marta, por ejemplo, ¿qué tal? Honestamente pensé, nosotros también, al final pensé que habíamos caído pues, en esta espiral eterna de podcast y bueno, había que salvarlo como buenamente pudiéramos, la verdad. Y en el caso de Camila, ya la que me queda. Yo ya sabes que estabas súper in, o sea, yo ya era fan, ya había salido varios episodios y también era muy fan de tu voz, yo decía, yo tengo que hablar con Rafa en directo. Oye, y mira, a colación de eso, ¿qué os ha resultado
más difícil, que yo podría responder a esta pregunta también. ¿Y qué añadiríais si pudierais como espectadores de Extra Bits? Quien quiera, Marta, por ejemplo. Bueno, yo creo que gracias a vosotros, a Rafa y Goe, que sois la parte que lleváis absolutamente todo esto, creo que la palabra fácil lo es y la difícil no está, no existe. Yo creo que sois unos verdaderos cracks y yo creo que es el momento también de reconocer vuestro trabajo más que el nuestro. Y bueno, habéis hecho que el proceso, incluso al principio, pues te den ganas de volver y el vértigo no ha existido, la verdad. Pues cuánto te lo agradezco. Inma, ¿tú qué tal? ¿Que 8 veces ya aquí o 9, por lo menos con esta? Yo creo que lo más difícil quizás sería competir con tu voz, Rafa. O sea, es que creo que no. Como dice Marta, en general todo ha sido muy fácil. Eso, tanto tú como Igoe os encargáis siempre de todo, hay mucha flexibilidad. Las grabaciones han sido sencillas como conversaciones y es lo más complicado, competir con tu voz radiofónica. No, ya ves, para mí me lo hacéis fácil con vuestro conocimiento. Yo al final aquí no tengo ni idea. Camila, que de ti he aprendido un montón de finanzas personales. ¿Qué tal ha sido para ti? Pues es que yo justo iba a decir que para mí lo más difícil es resumir un tema del que yo podría estar hablando horas, porque ya sabes que hablo hasta bajo el agua. Entonces sí, es verdad que como equipo es un equipazo y nos lo hemos puesto muy fácil unos a otros, pero yo creo que resumir los temas y masticarlos bien para que todo el mundo lo entienda, el principal reto. Sí, yo voy a aprovechar para, como lo estáis mencionando, para recordar que, bueno, Igo es la persona que se encarga precisamente de cuadrar nuestras agendas, que es un trabajo bastante imposible en muchos casos, y Giovanna también, que está siempre detrás del podcast, porque para mí también esa ha sido una parte difícil, que llevamos ya un año en Extra Bits hablando de macroeconomía, vivienda, finanzas, moda. A mí me ha tocado ese papel de ser la voz del pueblo sin tener demasiado conocimiento, pero aprendiendo de vosotras y sobre todo escuchando mucho. Así que ahora os voy a preguntar, como tenéis cada una vuestra especialidad, ¿cuál ha sido para vosotras la gran noticia del año que ha marcado un punto de inflexión real, más allá del ruido mediático? Voy a empezar contigo, Camila, por ejemplo. Ha sido muy difícil elegir una. O sea, me voy a quedar con el reglamento MiCA porque ha marcado un antes y un después en todo lo que es la regulación de las criptomonedas y en su sector, de que hay mucho ruido y eso ha ayudado pues, a canalizar mejor la información, a que tengan que cumplir normativa, pues el mismo compliance que el sector financiero, y eso nos va a acercar pues, un activo más a carteras de todo el mundo. Y lo difícil que fue explicar eso para que todo el mundo lo pudiéramos entender, la verdad. Toda la regulación de la fintech, sí. Para ti, Marta, ¿qué ha sido en tu tema? ¿Qué dirías que ha sido lo más interesante o lo más rimbombante? Pues mira, no sé si me voy a mojar, creo que no. Diría que yo creo que la economía empresarial hemos hecho que interese como nunca, es decir, nos mueve como ciudadanos, ha entrado yo creo que en el debate público, tenemos las sopas, los resultados anuales de grandes multinacionales y yo creo que en general la economía que en muy poco tiempo ha pasado de ser seguida por un nicho a una masa, ¿no? Y eso también pues, nos obliga a una responsabilidad, tanto para ti como para nosotras, de hacerlo más sencillo, más ameno y de escribir para el común de los mortales, ¿no? Y en tu caso, Inma, con la vivienda, bueno, es un tema un poco complicado que parece que no remonta, pero para ti, ¿cuál sería? Sí, bueno, de hecho, cuando has dicho lo de más allá del ruido mediático, estaba yo pensando, o sea, es decir, tenemos a Trump, o sea, tenemos tantas cosas. Para mí, una noticia que se sale un poco de eso y que quizás es más una pregunta es cómo España puede ser por segundo año consecutivo la gran economía que más crece. En 2024 ya lo fue, ya en 2025 pues las previsiones apuntan a que también, cuando se produce un contraste y la renta per cápita avanza tan lentamente y especialmente en el caso de los jóvenes y con la precariedad que arrastramos pues en términos de empleo, pero también, como has dicho, de vivienda. Entonces, para mí, ese contraste entre dos variables, PIB y bienestar económico, que creo que no terminan de casar y que pueden explicar cierto descontento, es una noticia importante que yo creo que va a explicar muchas de las cosas que puedan ocurrir los próximos años a nivel social, económico y político. Pues mira, de hecho, voy a aprovechar precisamente esto que es tan importante para preguntaros, y voy a empezar contigo, Inma, ¿a qué estáis prestando atención ahora mismo y qué podríamos ver o no ver en los próximos meses? A ver, ahí sí que voy a coger de nuevo el testigo de la vivienda, porque es verdad que yo creo que se ha convertido en el centro de todo, porque al final es que es un derecho fundamental que hasta cierto punto se está convirtiendo en un bien privativo. Creo que hemos avanzado bastante poco, que ha habido muchos anuncios, pero que no se han terminado de cristalizar, que continúa habiendo un déficit de vivienda, los problemas de accesibilidad lamentablemente son los mismos. Es verdad, parece que Sánchez, de hecho, ahora
propone triplicar el gasto en vivienda, reuniendo a la reunión de presidentes, y creo que efectivamente aumentar el presupuesto es necesario. El problema es que tiende a hacerse por vías indirectas de incentivos o créditos, y así no creo que vayamos a ninguna parte porque es lo que se ha hecho hasta el momento. Entonces, te diría que yo pondría el foco ahí en qué es lo que se va a hacer desde el gobierno de verdad en materia de vivienda. También parece que están saliendo algunas empresas ahora de alquiler accesible, y creo que eso puede ser interesante, que funcionan con promotoras a precio de coste, creo que eso es interesante también. Y bueno, en el caso del gobierno, que creo que estaría bien que pusiera de verdad el foco en los jóvenes y no tanto de boquilla. Crucemos los dedos y a ver si es verdad. Oye, esto siempre, si sirve de algo, poder alzar la voz una vez más. Marta, para ti, en el caso de la moda, ¿a qué tenemos que estar atentos ahora? Porque yo todavía tengo en mente el episodio de la moda NPC, que me marcó mucho. Sí, te marcó, no los piquillos. Bueno, yo creo que a nivel consumo y mucho más allá de lo superficial, yo creo que vamos a poner mucho más el foco en Shein, en Temu, en esta normativa europea que parece que arranca o no arranca, y quizás mucho más en qué supone una España cada vez más mermada económicamente, que quiere seguir vistiendo, que quiere seguir consumiendo, y cómo nos entregamos a estas marcas low cost. Y por otro lado también el mayor pico, ¿no? Que también en una España, lo que te digo, cada vez más hacia atrás, pues también vemos mucho lujo. También, pues lo que te digo, hay una carrera hacia el lujo que no sabemos hacia dónde nos va y que tiene tantas luces como sombras, ¿no? Veremos muchos picos, yo creo, ¿eh? Y para terminar, Camila, contigo, cuéntame, ¿cuál es el futuro de las finanzas personales o de tantos temas que hemos tocado aquí contigo? Sí, total, es que te iba a decir, hemos hablado muchísimo en Stravitz de finanzas personales, de cómo gestionar nuestro dinero, también incluso de qué está pasando en los mercados, y creo que lo vamos a seguir haciendo porque nos ayuda a estar al día. Pero este año vamos a poner un poco más el foco en qué están haciendo las empresas financieras que custodian, hacen de pasarela de pago, protegen nuestro dinero, la banca, las fintechs y otras entidades financieras. Cómo les afecta la IA, la guerra arancelaria, que ya la hemos comentado, y cómo nos pueden ayudar a ser más eficientes pues, con la gestión de nuestro presupuesto y nuestras inversiones. 2025 va a ser el año de elegir las mejores herramientas. Pues nada, yo voy a despedirme de vosotras, dándoos las gracias una vez más, como siempre, pero sobre todo agradeciéndoos el conocimiento que habéis dado aquí en Extrabits y sobre todo habérmelo hecho tan fácil, porque la realidad es que yo no tengo ni idea de ninguno de estos temas y con vosotras he podido aprender un montón, así que muchísimas gracias una vez más por pasar por aquí a las 3. Gracias a ti. Gracias a ti, Rafa. Gracias, Rafa, a ti. Chao. La información siempre está presente hasta en el aniversario de Extrabits con los titulares destacados de la semana en Business Insider España. Invertir en inmobiliario ya no solo es para ricos. España siempre ha sido un país de invertir mucho en ladrillo y poco en acciones, pero ¿y si fuera posible invertir en vivienda como quien invierte en bolsa? La inversión colectiva y la tokenización de activos inmobiliarios permiten comprar acciones de vivienda en cualquier parte del mundo y pueden ser el futuro también de la inversión. En un mismo proyecto pueden estar invirtiendo 500 euros un estudiante de 20 años, un fondo que mete $500,000 y otra persona que aporta 70.000 euros. La generación Z ya no cree en promesas de ningún tipo. Así de contundente es la conclusión que se extrae del informe realizado por la multinacional tecnológica Stratesis, que analiza cómo la población más joven está rompiendo los códigos establecidos tanto del consumo aspiracional como del compromiso social. En concreto, el estudio pone el foco en la industria del lujo y en su calado entre los jóvenes de entre 16 y 27 años. El brillo ya no es suficiente para un sector que ha perdido más de 50 millones de clientes a nivel global desde 2023. El turista español echa el freno con las reservas nacionales. Las reservas realizadas por viajeros españoles para destinos dentro del país han caído un 17% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra refleja un cambio de comportamiento en los consumidores condicionado por la presión de los precios en el sector, que les hace ser más cautos a la hora de planear sus vacaciones. Esta caída de la demanda nacional, sin embargo, se está viendo parcialmente compensada por el auge de los turistas extranjeros, con franceses, británicos y portugueses como principales mercados emisores. Consumo
popularidad y retorno económico, los 3 condicionantes para renovar o cancelar una serie en streaming. Prime Video ha confirmado la cancelación de La Rueda del Tiempo. La decisión ha causado sorpresa, especialmente tras la buena acogida de su última temporada. Lo mismo pasó con The Recruit, de Netflix. Esto confirma que las plataformas de streaming se están guiando por las manifestaciones de consumo, la resonancia que genera el estreno y las métricas que valoran el rendimiento financiero para decidir el futuro de cualquier serie. Lo puedes leer todo en businessinsider.es. Elon Musk califica de abominación repugnante la reforma fiscal de Donald Trump. Elon Musk no ha tardado ni una semana en cargar contra el proyecto de ley de gasto del Congreso estadounidense después de despedirse de Donald Trump en el despacho Oval. El magnate, que lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental, cree que este proyecto cargará a los ciudadanos estadounidenses con una deuda aplastante e insostenible. Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de ley de gasto del Congreso, enorme, escandaloso y lleno de partidas clientelistas, es una abominación repugnante, sentenciaba en un post en la red social de X. El hogar de la información está cada día en la newsletter de Business Insider España, con la que de lunes a viernes te enviaremos la selección de noticias que tienes que conocer. Y de propina te llevas buenas noticias. Los sábados tienes nuestra newsletter positiva, porque sí, los fines de semana hay que empezarlos con buen pie. Hoy has celebrado con nosotros el primer año de Extrabits con una entrevista muy especial a una de las startups más importantes del sur de Europa. Hemos hablado también con las voces protagonistas de Extrabits y te falta el mismo pasito de siempre, entrar en businessinsider.es, donde la información siempre es la protagonista. Yo te espero aquí la semana que viene y esperemos también en el segundo aniversario de Extrabits. ¡Chao!